Saludos fraternos desde el canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo una de las series más candentes y de actualidad en nuestro país y en el mundo entero. Y la serie se llama Verdades Bíblicas. Toma en realidad temas bíblicos que, cuando digo candentes, es de aquellos que hacen razonar y pensar y hacer criterio. El cristiano evangélico debemos de tener criterio. Criterio mismo, criterio de nosotros, criterio de la Biblia. Poder encontrar todas las respuestas en la Biblia. Y entonces nosotros le llamamos a esto verdades bíblicas. A ver, ¿usted qué sabe del nacimiento de Jesús? Usted sabe también del nacimiento de Juan el Bautista. Muy bien. ¿Usted sabía que Juan el Bautista era primo hermano de Jesús? Bien, ya lo sabe. ¿Usted sabe que Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús? Muy bien. Y fíjese que la Biblia misma nos revela acá en unos minutos, nos revela cuándo, más o menos, en qué mes, más o menos, nació Juan el Bautista. Y si acabamos de decir acá que Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús, entonces también vamos a encontrar en qué mes, más o menos, nació Jesús. Pero desde luego empecemos por lo primero. El anuncio del nacimiento de Juan. Usted lo encuentra en Lucas, capítulo 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Muy bien. Una de las características de Lucas es que él siempre hace detalles. Detalla el nombre de la persona, el cargo de la persona, en qué fecha sucedió eso, quién era el gobernante de esa época, bajo qué autoridad estaba esto y esto y esto. Mire lo que le estoy contando. Vea usted. Vamos a ver si lo que le digo es aplicable. Lucas, él era médico. Pablo lo dice, nuestro amado hermano médico Lucas. Fíjese que Lucas tenía una característica. Fíjese bien, voy a tratar de describir cómo Lucas detallaba sus cartas. Fíjese que aquí en Hechos dice que en la fecha que se llegó a ser gobernante fulano, sutano y mengano. Bueno, déjeme ver si lo encuentro aquí. Dice, en el primer tratado de Teófilo hablé acerca de todas las cosas de Jesús que comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba. Esto estoy hablando en Hechos 1:1. Pero aquí en en Lucas, discúlpenme, estoy emocionado. En Lucas, en el capítulo, yo estoy tratando quién era el gobernante de la época, fíjese. Y aquí lo tiene que decir. Aquí está, mire. Lucas capítulo 2. Y justamente habla del nacimiento de Jesús. Y dice, Lucas 2:1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César.
ese era el César, el emperador. Fue empadronado todo el mundo. En este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Y esto usted lo puede comprobar en la historia universal de Roma. No del romanismo, sino que de Roma, de la República de Roma. Y iban todos a ser empadronados cada uno en su ciudad. Entonces él detalla siempre fechas, lugares, gobernantes y todo esto. Muy bien. Bueno, volvamos otra vez a Lucas capítulo 1 versículo 5. Hubo en los días de Herodes, ya da el personaje, ¿verdad? Rey de Judea, ya da el título o el cargo. Un sacerdote llamado Zacarías, un sacerdote. Ayer estuve en un estudio bíblico en una de las iglesias que yo pastoreo y les decía, mire, tengan cuidado, no vayan a pensar que cuando aquí dice un sacerdote es igual a los de hoy, pues. No, a los de la iglesia romana. No. Esto es otra cosa. Estos sacerdotes aquí en la Biblia son de una sola tribu. Le voy a explicar. Dice, hubo un sacerdote, dice, llamado Zacarías, de la clase de Abías. Primero encontremos quién es ese sacerdote de la clase de Abías. Este sacerdote se llama Zacarías. Este es papá de Juan el Bautista. Y él es el sacerdote del templo. Ellos, yo se lo voy a explicar aquí, dentro de unos minutos, los sacerdotes eran todos de la clase o de la tribu de Aarón. De ellos eran. Y esta gente, el sacerdocio del templo, donde dice la clase de Abías, voy a repetir, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, ya del nombre, de la clase de Abías, del grupo, pues, del grupo de personas que oficiaban dentro del templo, que solo eran sacerdotes, hombres. Ok, dice que el sacerdocio estaba organizado, dicen, en 24 divisiones o grupos de personas. Ajá, todos sacerdotes. Y cada clase y cada grupo prestaba sus servicios 2 veces al año por una semana. Usted va a encontrar esa información en Primero Crónicas, capítulo 24, del 4 al 19. La clase de Abías era la octava clase, el grupo pues, de Abías era el grupo número 8. La clase de Abías era el número 8. Entonces dice, Primero Crónicas, capítulo 24, versículo 10. Ahí va a encontrar que este sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, de la familia de Abías, es el que estaba entrando al templo en este momento. Su mujer era una de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. O sea que Elizabeth era de las hijas de Aarón, de la tribu de Aarón. Y Zacarías también era de la tribu de Aarón. Porque decía en Levítico que todos los que ejercen sacerdocio en las cosas de Dios, estoy hablando del Antiguo Testamento, no la gente de hoy, estoy hablando en el Antiguo Testamento, que ejercían sacerdocio por orden de Dios, todos debían de ser de la tribu de Aarón, todos los sacerdotes. Sacerdote para esto, el holocausto, sacerdote para el incienso, sacerdote para las flores, sacerdotes para esto, sacerdotes para las ofrendas. Cada uno tenía una función, un trabajo. Espero se me entienda. Versículo 6.
Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Estos eran creyentes y justificados ante los ojos de Dios. O sea, ante Dios eran muy, muy buenos creyentes en Jehová de los ejércitos. Ojo, aquí todavía no hay iglesia, aquí está haciendo la narrativa. Bien, versículo 7. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Ya eran viejitos, fíjense, los dos. Él, sacerdote, ella, viejita ya, y era estéril. Qué triste. Entonces, versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, en este momento, que él entraba a hacer su turno, pues vaya, de su grupo en el templo, dice, aconteció, dice, que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, ya empezaba su trabajo, pues, delante de Dios, según el orden de su grupo, de su clase, ya entró él, empezó a hacer lo que le tocaba hacer. Allá los otros sacerdotes de las flores, de las ofrendas, de esto y esto, estaban haciendo sus cosas. Él a lo suyo. Y dice, en el 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, hoy le tocaba a él, le tocó en suerte, le tocó en esa oportunidad, ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Ya empezó a él a trabajar, a preparar todo, el incienso y todo. Porque en esta época, en el templo se hacían dos oraciones, la oración de la mañana y la oración de la tarde. Muy bien, dice pues en el versículo 10, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Todos los que tenían cargos esa semana en el templo ya estaban trabajando en sus cosas. A Dios, debe haber sido hermoso. Pero toda la gente estaba allá afuera orando mientras la hora del incienso, ellos ya sabían que era la hora del incienso. Déjenme ver si me logro encontrar esto, la hora del incienso. Dice, el honor supremo que le tocó a Zacarías ofrecer el incienso, usted lo puede ver en Éxodo 30, versículos 7 y 8. Y en Segundo de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Debido a la gran cantidad de sacerdotes disponibles en esa época, ellos, en su gran mayoría, nunca serían elegidos para cumplir un deber tan destacado, y a ninguno se le permitía prestar este servicio más de una vez, solo una vez en su vida. Es que eran muchos sacerdotes de la tribu de Aarón, muchos. Por eso ellos no era tanto. Entonces a Zacarías le tocó un honor, una cosa maravillosa que esa semana a él le tocaba. Ya vamos a ver, fíjese bien. Y dice en el versículo, el incienso, dice, se mantenía encendido todo el tiempo, por orden de Dios, frente al velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Todo el tiempo estaba el incienso encendido, día y noche. Por eso a cada uno de estos que oficiaban en su grupo, esos ahí estaban toda la semana, día y noche, hasta que a la otra semana le tocaba a otro grupo. Pero en este grupo, en la clase de Abías, era el grupo número 8. Y le tocó, por bendición de Dios, a Zacarías. Y dice,
Mientras el resto de los sacerdotes, dice, el sacerdote ofrecía el incienso cada mañana y cada tarde, mientras el resto de personas permanecían fuera del lugar santo en oración penitente. Muy bien. Versículo 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de el incienso. Se le apareció un ángel a Zacarías. Él estaba trabajando. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Se asustó. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Ajá, ¿cuál cree usted que era la oración de Zacarías y de su esposa? Ya eran viejos, no tenían hijos. La esposa Elizabeth ya era vieja y era estéril. ¿Cuál cree que era la oración de ellos dos? Posiblemente sería, Señor, ya que ya estamos por morir y no hemos visto ni nuestra descendencia, Señor, no te olvides, como usted y yo clamamos muchas veces de muchas cosas. Así que, hermanos, no nos cansemos de pedirle al Señor, no nos cansemos. Imagínense que este sacerdote pues del templo era un personaje pues especial. Ellos dicen que eran piadosos y eran cabales, fieles. Y sin duda la oración era, Señor, no te olvides de mí. Así que sea su oración y la mía, Señor, Señor, aquello, por favor, no te olvides. Porque aquí le está diciendo el ángel, mire, pero en el 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. O sea, la oración. Tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo. Ahí fue el susto. ¿Cómo va a ser? Yo ya viejito, ella viejita. Y ella estéril. ¿Y cómo voy a tener un hijo? Y le dice, y llamará su nombre Juan. Oiga, hermanos míos, ustedes saben muy bien que los ángeles están al servicio y a la disposición de Dios. Usted, ni yo, ni aquel, ni el otro, eso es mentira que tenemos un angelito que nos anda cuidando. Ese es el atol que nos dieron de chiquito. ¿Verdad? Ya sabe usted lo que le ponían a repetir. Dios, a saber cuántas veces a usted y a mí nos ha enviado ángeles a cuidarnos, a salvarnos la vida, a protegernos de esto, a traernos una noticia, qué sé yo. Pero no es que yo tenga un ángel, y aquella tiene otro ángel. ¿Y cuál? ¿Y cuando aquella anda bailando? ¿Y cuando aquel anda? Porque hay hermanitos que según ellos no los ve, pero Dios sí los ve. Va a creer que el ángel que está a la par de él le va a permitir que esté bebiendo y embriagándose y bailándose y toda la locura, igual que aquella. El ángel de ella ahí le permite que haga todas las locuras. ¿Cree usted eso? No, señor. Los ángeles están a la disposición de Dios. Dios los manda donde Él quiera. No es que usted tenga un ángel que anda a la par suya. No es cierto. No lo dice la Biblia. Y sin embargo, ya va a ver quién los manda. Y en este caso, el ángel estaba ya anunciando hasta el nombre que le deberían de poner al niño. Y dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Claro, ¿verdad? Él y su mujer, gozo y alegría. Caramba, un niño a esta edad. Y los familiares, los hermanos, la comunidad de los sacerdotes y todo el mundo, la alegría que la estéril iba a dar a luz un niño. Fíjense bien las cosas maravillosas. ¿Cómo estamos viendo todo? Primero estamos viendo el nacimiento de Juan el Bautista, y en el otro miércoles vamos a ver el nacimiento de Jesús. Fíjese bien, en este caso,
en el nacimiento de Juan el Bautista, Elizabeth, que era prima de María, era estéril y ya estaba viejita. Y aquí se cumple lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Aquí una viejita estéril va a tener un niño. Allá en la Anunciación para María, una muchachita virgen va a tener un niño. Mire las maravillas de Dios y ya va a ver quién es el que anuncia esto mismo para Juan como para Jesús. Dice, versículo 14, y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Versículo 15, porque será grande delante de Dios. Delante de Dios. Fíjese que no ha sido ni concebido, no ha sido embarazada la mujer y ya Dios ha mandado al ángel que le diga hasta el nombre del niño y quién va a ser ese cuando sea adulto. Será grande delante de Dios. Ustedes saben, voz del que clama en el desierto. ¿Se acuerdan la profecía en Isaías 40, capítulo 1? Isaías 40, versículo 1 al 5. Y en Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Ahí está donde Dios dice que va a mandar una voz que clama en el desierto. Esa voz va a anunciar la llegada, en Malaquías dice, la llegada de Jehová, dice. Y en Isaías 40, del 1 al 5, dice, la llegada del Señor. O sea, la llegada de Dios a la tierra. Pero habrá uno que va a venir anunciando cuando venga el Mesías anunciado y esperado y profetizado, ese va a ser. Y entonces ese fue, ustedes lo saben, Juan el Bautista, que venía anunciando, que dijo, yo no soy no soy merecedor, pues, ni arrodillarme, ni hincarme y amarrarle las cintas de sus sandalias, porque no soy merecedor. Pero ese venía anunciando, pero ese que viene, dice, ese que viene, decía Juan el Bautista, ese os bautizará con sangre y fuego. Y ese con Espíritu Santo también lo va a bautizar. Y también decía que ese era mayor que él. Así decía Juan el Bautista. Y sin embargo, cuando le preguntaron a Jesús de Juan el Bautista, él dijo, de los nacidos de mujer, no ha habido hombre más grande que Juan el Bautista. Lo dijo Jesús. Y aquí ya, desde antes de que nazca la criatura, ya lo está diciendo el ángel. Mire, y dice en el versículo 14, tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de tu nacimiento. 15, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Aún desde el vientre de su madre. Se recuerda cuando llegó María y llegó donde Elizabeth, y cuando llegó María y se puso enfrente de Elizabeth, dice que la criatura que tenía Elizabeth en la barriga, en el estómago, en el estómago, dice que saltó, dice, ¿cómo será esto? Que la criatura que tengo aquí en el estómago se ha movido con gozo cuando viniste tú, María, y la madre de mi Señor, dice. Continúo yo. Aquí en la Biblia, hermanos míos, cuando ustedes siempre vean que Pablo fue lleno del Espíritu Santo y Pedro fue lleno del Espíritu Santo y que el otro fue lleno del Espíritu Santo, quiere decir lleno, quiere decir guiado por el Espíritu Santo, cuidado por el Espíritu Santo, ilustrado, indicando al Espíritu Santo lo que debería decir, lo que debía hacer y todo eso. Entonces dice aquí, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. O sea, toda su vida va a ser guiada por el Espíritu Santo. Y aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y era cierto. ¿Se acuerda cuando Juan
el Bautista, él bautizaba. Él bautizaba, dice, para arrepentimiento y perdón de pecados. Y todo el que se bautizaba con Juan tenía que pararse ahí, y antes de que Juan lo bautizara, él les decía, tienes que confesar delante de todos tus pecados. Y cabal, ahí decía, señores, yo me voy a bautizar porque me arrepiento de todos mis pecados. Fíjate que le robé una gallina, le robé la carreta a aquel, el corvo de aquel se lo robé, y a saber si se metió con alguien, y qué sé yo, cualquier cosa. Estoy diciendo liviandades, ¿no? No sé, ahí no dice en la escritura qué tipo de cosas mencionaba. Pero cuando usted lea cómo bautizaba Juan el Bautista, dice que bautizaba para arrepentimiento y perdón de pecado. Y todo el que se bautizaba a él confesaba sus pecados públicamente. A ver, hermano mío, ¿qué tal si hoy se hiciera ese tipo de bautismo? Que ya no se hace. Porque el bautismo de Juan era para arrepentimiento y perdón de pecados. Hoy el bautismo, después de que Cristo lo autorizó y lo nombró, en Mateo 28, 19, donde dijo, por tanto, id por todo el mundo a hacer discípulos a todas las naciones y bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí instituyó la forma como debemos de bautizar. Ajá, y imagínense que nosotros bautizáramos como Juan. No, hombre, los ríos se llenarían de sangre, tanto pecado y todo eso. Nuestros pecados los pagó Cristo en la cruz del Calvario. Por eso nuestro bautismo hoy, en el tiempo del Nuevo Testamento y hasta la fecha, el bautismo es una confesión pública en señal de obediencia que reconocemos a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, y a Él le damos también gloria y honra. Dice pues en el versículo 17, Lucas 1:17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor, al Mesías, un pueblo bien dispuesto, un pueblo que le crea y esté disponible a acatar las enseñanzas de Jesús. Muy bien. Y dice pues, en el versículo 18, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Y yo, ¿cómo voy a saber eso que me estás diciendo? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Somos ya viejitos. ¿Y cómo usted? Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. ¿Ves? O sea, estoy al servicio de Dios, a la orden de Él. Gabriel, este ángel es el mismo que le anuncia a María. Mire qué ángel maravilloso. Y he sido enviado a hablarte, ¿vale? Dios me ha enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y vengo a darte esta súper noticia. Tu esposa va a tener un hijo, vas a ser papá. No, hombre, ¿cómo va a ser eso? Versículo 29. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. O sea, ya vas a ver, hasta que el niño nazca, hasta entonces vas a hablar. Y dice, 22, en el 21, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba que él se demorase en el santuario. O sea que ya había pasado el tiempo pues de la oración y del incienso, y todos esperando. Entonces en el versículo 22, pero cuando salió Zacarías no les podía hablar, y comprendieron que habían visto visión en el santuario. O sea, ellos comprendieron, caramba, no puede hablar, viene mudo. No puede hablar, algo ha visto adentro del templo, algo maravilloso. Y dice la gente, y les hablaba por señas y permaneció mudo. Hasta, mire usted, 23. Y cumplidos los días de su ministerio, o sea, la semana, y así mudo, tuvo que cumplir la semana de trabajo, se fue a su casa. Bien, ya terminó la semana de su ministerio y ya se fue para su casa. Versículo 24.
después de aquellos días, o sea, después de haber llegado a su casa, concibió su mujer Elizabeth. Fíjese, mire, el viejito llegó con vigor, con potencia de Dios, y la viejita lo recibió con vigor, con potencia de Dios. Y a ver, mis queridas hermanas, y nosotros los hombres debemos de saber algo, que una mujer, para que pueda quedar embarazada, tiene que estar ovulando. Ustedes saben, mujeres, lo que estoy hablando. Y esa viejita era estéril. ¿Cómo iba a ovular? Sí, porque no ovulaba, por eso era estéril. Y el viejito ya era viejito. Y pues nada, ¿verdad? Entonces cuando llegó fuerte y todo. Y la viejita, cuando lo recibió, pues por el grande poder de Dios, empezó a ovular, dice. Y dice aquí, miren, el versículo 24. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y ella se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, o sea, mejor me cuido, que este es un milagro, y es de aquella que solo hace la limpieza, hace la comidita y está en reposo, dice. Ajá. Versículo 5. Y dijo ella, así ha hecho conmigo el Señor Dios, en los días en que se indignó quitar mi afrenta entre los hombres. O sea, el grande milagro que Dios hace de lo imposible para los hombres, porque para Dios todo es posible. Así que, mis hermanos, la clave de esto que estamos aquí está en el versículo 5. Lucas, versículo 5. Y la clave está donde dice, un sacerdote llamado Zacarías de la... Entonces, usted va a comprobar en qué mes y en qué fecha le tocaba hacer el sacerdocio a los del grupo de Abías, o sea, ese grupo, cuando le tocaba el turno. ¿Y sabe dónde lo va a encontrar? Ese lo va a encontrar en primero de Crónicas, capítulo 24, del versículo 4 al 19, y primero de Crónicas 24, 10. Si usted logra saber aquí cuándo le correspondía el turno a la clase de Abías, que era la octava, el grupo número 8, entonces vas a ver cuándo nació Juan el Bautista. Y si Juan el Bautista es 6 meses mayor que Jesús, entonces va a descubrir, según la Biblia, cuándo nació Jesús. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones.